Buenas tardes a todos. Hay estudiantes nuevos rotando aquí en el servicio. Los martes hacemos reuniones de trauma con el doctor David Mejía, que es el cirujano de trauma de la institución. El día de hoy vamos a exponer sobre trauma toracoabdominal. Vamos a hacer un recuento pues, general como de las manifestaciones clínicas, la introducción, la definición, la epidemiología pues, más frecuente, la fisiopatología, más o menos la clínica, cómo se puede presentar, el enfoque diagnóstico. Vamos a presentar 2 casos clínicos, los vamos a discutir entre todos y posteriormente conclusiones y una discusión. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos como la definición del trauma toracoabdominal como todas esas lesiones que comprometen el músculo diafragma. Entonces, para recordar que el área toracoabdominal es la zona de transición de la cavidad torácica y el abdomen. En esta parte va a tener un papel fundamental el diafragma y pues recordar los límites anatómicos de este músculo nos va a ayudar a entender el área como tal toracoabdominal. Entonces tenemos que la inserción anterior se da hacia el esternón, la lateral en las últimas 6 costillas y posterior está hacia los ligamentos arcuatos en relación a los últimos arcos costales. Entonces hay varias las clasificaciones del área toracoabdominal. Una de las más frecuentes es a nivel pues, anterior, en el cuarto espacio intercostal, en la parte lateral hacia el sexto espacio intercostal y octavo. En el libro del lápiz nos proponen esta también, que es en el área anterior, entre la 5 y la séptima espacio intercostal, el lateral de séptimo al noveno y la posterior al noveno al 11. La dificultad que se presenta con este es que en un momento de un trauma urgente pues es difícil de clasificar y la primera que le mencioné es como pues, más fácil de ubicarse espacialmente. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre este tema? Tenemos que es un reto diagnóstico para el médico general y para el cirujano y hay unas complicaciones que se derivan en la herniación de órganos abdominales hacia el tórax. El trauma toracoabdominal tiene 2 principales causas, el trauma cebado y el trauma penetrante, que es el más prevalente. Y de este penetrante hay 2 causas, que es por arma de fuego y por arma cortopunzante. Globalmente, por arma de fuego es más prevalente que el arma cortopunzante, pero a nivel local el arma cortopunzante tiene una mayor prevalencia. El trauma diafragmático aislado se da en 1.4% y el trauma del diafragma izquierdo de un 60 a un 70% de frecuencia. La mortalidad hospitalaria del trauma toracoabdominal es cerca del 4%. Sí. ¿De dónde sacaste esas estadísticas? Las estadísticas las tomé del libro de memoria de cirugía general. Entonces, está bien, pero para que se acostumbren referencia la bibliografía y vamos a ver de dónde tomó. Esas usted la puede tomar, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal. Es para mirar la veracidad de esa acostumbre siempre a referencia. La diapositiva, tiene página, está haciendo. Listo. Y hay referencias, lo que estás hablando, no sobre el sea propio. De acuerdo. Bueno, entonces la mortalidad hospitalaria se va a dar principalmente por el choque hemorrágico y el daño múltiple de órganos. Las heridas inadvertidas se dan de un 12% a un 63% de todas las heridas pues, del diafragma. La herniación de órganos abdominales a través del efecto diafragmático, la mortalidad va a ser un 60% y en caso de estrangulamiento puede llegar hasta un 80% en esos casos. La herniación crónica se puede dar hasta en los 3 años posteriores o 20 años posteriores del trauma y puede llegar a ser una prevalencia hasta el 30%.
y hay algunos desenlaces de mortalidad que van a depender de las lesiones asociadas al trauma. Tenemos que los pacientes pueden ser 10% asintomáticos y pueden cursar con una obstrucción más del 60%. Las recurrencias de las heridas diafragmáticas son difíciles de determinar, posiblemente pueden estar asociadas a estructuras absorbibles. La morbilidad puede estar asociada a licencia, parálisis del hemidiafragma, insuficiencia respiratoria, empiema, absceso sufrénico, y en casos de complicaciones puede llegar a una neumonía o derrames de un 30 a un 68%. También podemos tener sepsis, empiemas, abscesos hepáticos de un 2 al 10%. Entonces, en la fisiopatología es muy importante comprender la mecánica ventilatoria y cómo está involucrado el diafragma en esta. Entonces, recordemos que en el espacio torácico la presión va a ser negativa aproximadamente de menos 5 centímetros de agua. Pues al momento de ocurrir una lesión, el diafragma puede provocar que una herniación de los órganos que están en el espacio abdominal hacia el espacio torácico, mayoritariamente en el diafragma izquierdo, que es, tenemos estómago, y en el diafragma derecho el hígado nos va a favorecer a que haya menos hernias diafragmáticas. Y el gradiente de aquí. Entonces, cuando tenemos un trauma toracoabdominal, podemos tener varias presentaciones que el paciente nos pueda llegar. Una opción es que el paciente esté totalmente sintomático, otra que venga con choque, compromiso respiratorio importante, y otra pues que tenga otras lesiones asociadas sobre todo al desplazamiento de cuando las vísceras abdominales pasan su contenido pues hacia el tórax y esto empieza a generar pues, unos síntomas como tal. Vamos a tener 3 fases entonces del trauma toracoabdominal en cuanto a los síntomas. En una fase aguda puede haber emesis, puede haber epigastralgia, puede haber un dolor referido a los hombros y puede haber disnea en el caso que haya una herniación, pues defectos grandes que generen una herniación directa o incluso trauma en el diafragma que genere una lesión de los pulmones como tal, que genere una contusión, en fin. Puede haber una fase latente en la que empiezan a desarrollarse una serie de síntomas relacionados con esa herniación que se va presentando de forma pues como más progresiva. Entonces el paciente puede empezar a desarrollar síntomas de plenitud gástrica, de saciedad temprana y pues unos síntomas asociados también obviamente a la compresión de las vísceras abdominales del tórax. Abdominales en el tórax. O puede haber ya una fase obstructiva que bien puede ser una obstrucción gastrointestinal o una obstrucción respiratoria por lo mismo que habíamos mencionado. Entonces, la obstrucción intestinal, porque las vísceras empiezan a generar un cuadro de obstrucción intestinal, porque como tal genera una hernia que puede ser enana cerrada incluso, o pues que puede generar una incarceración o posterior estrangulamiento. O puede ser también porque ese mismo contenido que se hernia hacia la cavidad torácica genera una compresión de toda la mecánica respiratoria y eso empieza a generar unos síntomas respiratorios del paciente con dificultad para respirar, como si fuera pues, como una obstrucción como tal. Entonces, como les venía diciendo, pueden haber que se puede pasar que se presenten pacientes con inestabilidad hemodinámica o síntomas inequívocos que tienen una lesión diafragmática, bien sea porque, pues, lógicamente, digamos, la lesión fue muy grande y generó síntomas que van a requerir de entrada manejo quirúrgico. Digamos que ese es el escenario un poco más fácil en el abordaje del trauma toracoabdominal, pero digamos que es también raro, que se presenta más o menos del 7 al 17%. En esta categoría se incluyen aquellos pacientes que presentan una lesión de vísceras, o sea, no solamente fue la hernia diafragmática o pues la herida, el trauma diafragmático, sino también esa misma herida genera otras lesiones viscerales a nivel del hígado o del vaso, o del estómago o de los pulmones que generan una inestabilidad importante por el trauma mismo de los otros órganos viscerales.
Pueden ocurrir que haya pacientes asintomáticos o con síntomas leves y digamos que este es como el amplio grosor de los pacientes que nosotros tenemos y es el que presenta realmente un reto terapéutico y diagnóstico principalmente, porque lo que necesitamos es tener un alto índice de sospecha. Y para eso es importante tener muy clara la anatomía que les mencionó ahorita Jaime, de cuál es el espacio toracoabdominal, porque de acuerdo a su anatomía, a empezar, bueno, este paciente podría tener una lesión diafragmática o un trauma toracoabdominal que amerite otros estudios. En caso de tener síntomas torácicos o abdominales, en el contexto de heridas únicas, la sospecha de trauma diafragmático debe guiar el estudio y las imágenes que vamos a pedir. Es decir, si el paciente tiene una herida toracoabdominal en la región posterior, en la región subescapular izquierda, pero el paciente se presenta con dolor abdominal, pues la lógica es que empecemos con los estudios hacia la parte abdominal, descartando lesión de vísceras abdominales. Pero si por el contrario el paciente ingresa con síntomas respiratorios, entonces la sospecha pues debe ir hacia guiar, sin buscar síntomas torácicos que nos impulsen pues como a encontrar esas lesiones. Estas son otras de las lesiones asociadas que se pueden encontrar en cuanto a la lesión como tal en trauma toracoabdominal. Vemos que el hígado es uno de los principales como lesionados, entonces no solamente es pensar en la hernia, sino también en las otras lesiones que se pueden ver asociadas al traumatismo que generó esa lesión diafragmática o esa lesión toracoabdominal. En ese orden de ideas, entonces es importante descartar siempre pues, que no haya una lesión hepática, una lesión pulmonar, una lesión del vaso, que son como los principales órganos afectados. Y en la otra tablita, parte izquierda, lo que les quería mencionar es que aunque digamos que hay otras lesiones que son olvidadas, es importante porque pueden acarrear una alta mortalidad. Por ejemplo, trauma de cabeza en general, sobre todo en trauma cerrado, trauma toracoabdominal cerrado, y lesiones cardíacas o del pericardio que pueden generar también una mortalidad muy alta y se asocian muchas veces a la lesión diafragmática. Entonces, este es como un enfoque diagnóstico y terapéutico que les queremos traer. Entonces, básicamente, queríamos mencionar, hay una presentación relativamente frecuente de heridas inadvertidas de diafragma, que es lo que les acabo de mencionar, que es constante que ocurra. Y digamos que, como les había mencionado, los pacientes que ingresan inestables y tienen indicación quirúrgica emergente, digamos que son los más fáciles de abordar, pues, entre comillas, mientras que los pacientes sin indicación quirúrgica, entonces, son los que vamos a necesitar apoyarnos de las ayudas diagnósticas. Vamos a empezar entonces mencionando algunos de ellos. La radiografía de tórax tiene una utilidad limitada, básicamente porque puede ser normal hasta en el 50% de los pacientes, pero también pues, puede tener otros hallazgos que no nos orienten a sospechar como tal una lesión diafragmática, pero sí que nos orienten a pensar que hay otras lesiones asociadas que pueden estar en relación con esto. Tiene una sensibilidad muy pobre. En el lado izquierdo pudiera, si es muy grande, pudiera verse la herniación de las vísceras abdominales, pero en el lado derecho pierde totalmente la sensibilidad. Una tasa de falsos negativos cercana al 70%, y lo que pediríamos en el caso de que se vea alterado, entonces una opción es pérdida de la convexidad normal de la estructura del diafragma, y normalmente se ve con una elevación, pues una diferencia entre los dos semidiafragmas de 4 a 6 centímetros. Entonces, en comparación con el contralateral, 4 centímetros en el lado derecho y 6 centímetros en el lado izquierdo. Niveles hidroaéreos en tórax, cuando sobre todo, entonces otra opción de hacer, pues como digamos un abordaje diagnóstico es en estos pacientes que, por ejemplo, tienen una herida toracoabdominal con síntomas abdominales, dolor abdominal, intolerancia a la vía oral, pues digamos no intolerancia, sino por ejemplo un episodio emético. Podríamos pasar una sonda nasogástrica, tomar una radiografía de tórax de ese paciente y mirar dónde está la ubicación de esa sonda de tórax. Si vemos esa sonda nasogástrica, si esa sonda nasogástrica tiene localización en el tórax, pues entonces ya nos orienta a pensar en una lesión diafragmática. Digamos que hay otras lesiones que se pueden asociar y que pueden hacer sospechar, como sería la presencia de derrame pleural, de contusión pulmonar atelectasias, y es importante porque cuando hay estos hallazgos pleurales en un paciente con una sospecha, tenemos un alto índice de sospecha de trauma toracoabdominal, entonces nos daría la indicación de colocar una sonda tórax.
La ecografía ha, digamos, como cogido un papel más importante cada vez más en los pacientes inestables o pacientes que ingresan con politrauma sobre todo y trauma cerrado para definir si tienen compromiso del pues, toracoabdominal. Realmente el valor que ellos tienen cuando no hay herniación es muy poco, pues no nos puede ayudar mucho como en esta parte, pero pues pudiera buscarse entonces una estructura hiperecoica que corresponde al diafragma y en el caso de que no se vea o que haya una irregularidad en el contorno o que veamos ondas peristálticas en el tórax que correspondan a pues vísceras abdominales o que haya un deslizamiento del hígado o que empecemos a ver líquido libre tanto pleural como intraabdominal, de pronto nos pudiera estar como sugiriendo algún tipo de lesión. En el 2018 se hizo una revisión en la que se evidenció que realmente, pues porque la idea era si se podía empezar a utilizar la ecografía como una herramienta diagnóstica, pero realmente vemos que tiene muy poca sensibilidad. Sin embargo, una vez se encuentran hallazgos sugestivos de lesión diafragmática, digamos que la especificidad es cercana al 100%, entonces sigue siendo pues como una herramienta útil. La tomografía, de esta tomografía es importante resaltar que debe ser una reconstrucción multiplanar con cortes muy milimétricos, con el fin de que no se pasen lesiones inadvertidas que pueden ser de pronto también pequeñas. La sensibilidad puede ser del 70 al 90%, tiene una muy buena especificidad para encontrar, pues cuando vemos una lesión del diafragma con no hay alta probabilidad sea una lesión diafragmática, pero digamos que la sensibilidad es lo mismo. ¿Cómo? Pero es que hay una como de, pues, una tomografía de cortes como, obviamente sí milimétricos, pero más amplios y otro de cortes mucho más pequeños. Y la idea es que... 64. De 64 o más, que ese es el tamaño en que hace el corte, porque si no, usted no va a lograr, si usted tiene un tomógrafo de menos cortes, no va a dar rendimiento. Entonces, esos estudios, cuando hablan de la eficacia de la tomografía en lesiones diafragmáticas, son estudios hechos con tomógrafos de 64 cortes hacia arriba. De ahí para abajo no sirve. Hay dos tipos de tomografías actuales, una tomografía convencional y la tomografía de doble energía o de energía dual, que aquí en el hospital no tenemos. Tenemos la energía convencional o energía única. Los canales son las unidades de irradiación que hace el tomógrafo en su arco y entre más canales tenga es mayor la resolución de la imagen y mucho más rápida, sobre todo la rapidez de la reconstrucción tridimensional, corte coronal, axial y sagital. Y de hecho, uno puede con un solo clic le hace una reconstrucción en tercera dimensión a color de las diferentes estructuras. Lo que pasa es que cuando uno pide un corte para tomografía, para buscar el diafragma, le pide al radiólogo que le haga cortes pequeños de 0.5 o 0.3, es decir, de 3 a 5 milímetros, porque tradicionalmente lo hacen de 1 a 2 centímetros cada corte. Entonces, si usted está buscando una herida pequeña, un corte de 2 centímetros, usted puede que la vea en un corte, ve el diafragma normal y en el siguiente corte lo va a ver también normal. Quedó entre ese rango de 2 centímetros. Por eso uno le pide al radiólogo, hágame cortes de 0.5 o 0.3, porque quiero mirar en el área toracoabdominal que lo hagan para poder determinar. Por eso es tan importante que cuando uno pide un TAC de tórax y abdomen, uno no pide un TAC toracoabdominal, uno pide un TAC de tórax y abdomen, es decir, que hagan del tórax y del abdomen. Cuando uno pide un TAC toracoabdominal, está solamente pidiendo el área del diafragma como tal. Es un problema semántico para que no se entiendan los estudiantes. Cuando uno pide un TAC de cuello y tórax, de cuello y abdomen, entonces un TAC cérvico-abdominal, ¿cierto que no? Eso no coordina, ¿cierto? O que un TAC de cuello y de pelvis, una cérvico-pélvico, tampoco. Cuando uno pide un TAC toracoabdominal, está hablando específicamente del área del diafragma, del área entre la unión del tórax y el abdomen, es lo que están midiendo. Y ellos ya saben que el protocolo debe ser cortes de 2, 3, 4, de 3 milímetros en promedio. Gracias.
Bueno, pueden haber lesiones inadvertidas en la tomografía y se menciona que el desempeño es significativamente menor en trauma penetrante porque pueden haber heridas puntiformes o, digamos, como de tamaños más pequeños que no puedan ser visualizadas adecuadamente, a diferencia del trauma cerrado. Entonces, ¿qué vamos a ver en la tomografía? Una evidente discontinuidad o defecto de herniación de las vísceras abdominales intratorácicas, el signo del collar, que es básicamente pues como el defecto herniario como tal, un signo de la víscera dependiente o un signo de la joroba que se menciona cuando la víscera abdominal, pues digamos, se hernia hacia el tórax y genera pues como una forma significativa. Hay signos indirectos que nos pudieran ayudar, pero pues digamos que son como los que ya les había mencionado, la elevación del diafragma a 6 centímetros derecho y 4 centímetros izquierdo, el engrosamiento diafragmático y ya pues como lo que les había dicho. Este estudio fue uno realizado en Turquía, lo quería traer porque lo que quería hacer era pues como determinar el rol que tenía la tomografía computarizada, pero de multiplanar con cortes mínimos, porque ellos compararon eso mismo que nos estaba comentando el doctor, de los cortes más grandes con los cortes más pequeños. Incluso mostraron unas imágenes en las que definitivamente, digamos, esto era un corte múltiple, pues de cortes muy pequeños, más o menos ellos lo establecían como entre 5.5 milímetros y se lograban ver unos defectos muy pequeños. Ellos demostraron una sensibilidad del 82%, una especificidad del 88%, y este estudio básicamente lo que hicieron, ellos demostraron, lo que hacían era pacientes que estuvieran estables hemodinámicamente, los dejaban como en observación, les tomaban una tomografía inicial y después de esa observación todos los llevaban a cirugía laparoscópica. Y en esa cirugía pues determinaban si tenía o no la lesión diafragmática. Definitivamente, entonces ellos vieron que en un tercio de los pacientes no había ningún tipo de lesión diafragmática, entonces ellos decían, perdón, de 2/3 de los pacientes no había ningún tipo de lesión. Entonces ellos decían que la opción, pues que lo que ellos querían plantear era otra opción diagnóstica que no llevara tanta morbilidad para los pacientes, ya que pues muchos de los pacientes no tenían como tal lesión y pues esto obviamente una cirugía acarrea una alta carga de morbilidad. Mencionaban que la incidencia de hernia para ellos fue del 25% y pues que realmente tenía una buena especificidad, una sensibilidad pues para ellos relativamente buena, un valor predictivo negativo muy bueno, es decir, pues ahí sí, digamos, si definitivamente no había pues ningún signo llamativo, pues ellos lo podían descartar adecuadamente. La resonancia magnética tiene una excelente visualización del diafragma, sin embargo es poco disponible, mayor costo, requiere un tiempo de realización y los hallazgos observados son similares a la tomografía. En cuanto a la tomografía, es importante resaltar lo que estaba mencionando el doctor, que el corte, o sea, la rapidez con que sea tomada digamos como la imagen inicial es importante para que no haya tanto movimiento del diafragma y no se pierda como tanta resolución en la imagen. La exploración digital se realiza, pues digamos que es una práctica que se originó acá en la ciudad de Medellín, sobre todo en la época, pues como en la década de los 90, en pacientes estables hemodinámicamente sin indicación de cirugía inmediata en heridas por arma cortopunzante izquierda. La idea entonces, lo mismo, era promover otra alternativa diagnóstica que nos llevara a hacer de pronto un diagnóstico más, menos invasivo en los pacientes. Y esto era porque en los pacientes asintomáticos que eran llevados a cirugía se encontraba que el diafragma estaba indemne hasta en el 78% de los casos. Hay varias revisiones acerca del tema, en Restrepo y Cano en 1978, Morales acá en el Hospital San Vicente en el 2001, y otro estudio, Casay y pues, colaborados en el 2012, creo que fue en Bucaramanga, establecían que tenía una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. ¿Qué es lo que pasa y por qué hay que leer esto como, digamos, con lupa? Y es que eran centros de referencia en los que en ese momento había un alto volumen de trauma toracoabdominal, tenían amplia experiencia y realmente, pues, digamos que eso no se ha generalizado en otras regiones de Colombia. Acá, pues en este momento realmente nosotros tenemos poca experiencia en esta práctica porque pues no tenemos una buena sensibilidad para
realizar un diagnóstico fijo de una lesión diafragmática. Hay mucha disponibilidad de métodos mínimamente invasivos como la laparoscopia y la toracoscopia que realmente desplazan, digamos, como el riesgo de que sí quede la duda de que realmente es una lesión y pues requiere un entrenamiento adecuado y para realizarse en urgencias, pero realmente digamos como que la evidencia nos ha llevado a que a pesar de que no se han hecho más estudios, realmente porque hay otra oferta de otras técnicas mínimamente invasivas, realmente la experiencia ha caído bastante. Entonces, digamos que no es... pues las conclusiones, sí, o sea, pues, completa, pues la... ¿Cuál es la teoría para que hubieran hecho la... que tenían muy alto volumen de pacientes? Pues, sí, pero o sea, ¿qué decían de la herida? Que la herida se podía hacer fácilmente palpable pues en la región izquierda, pues porque se podía alcanzar, se podía palpar bien y que podía evitar, si uno no tocaba nada, pues si no se tocaba la herida, podía evitar llevar a cirugía a muchos pacientes que en realidad se abrían en cirugía, pues se llevaban a laparotomías y cuando se entraban en cirugía no tenían ningún tipo de lesión diafragmática. Pues sí, me creo, porque no. A ver, con Bogotá no hace eso. ¿Bogotá qué hace? Nosotros leímos el estudio, pues que el trabajo que se publicó acá, lo que pasa es que nosotros volumen, entonces básicamente lo que dice el trabajo es que si uno tiene el volumen, pues tiene una buena curva, pero nosotros realmente no lo hacemos, no las exploramos digitalmente. Sí. Sí, profe, aquí hay. Y especialmente en heridas anteriores y laterales, ¿no? Nunca posteriores. Eso es como... ¿Qué localidad anatómica aplicaría para exploración digital? Si me pregunta a mí, sí, pero ya le va a dar la explicación de por qué ellos sí hacían exploración digital. Ok. Hay varios parámetros por qué se llegó a hacer ese trabajo y fue como la consolidación de muchos años. Eso no fue que Morales se inventó y dijo, vamos a hacer esto, no. Eso fue el doctor Vélez Rojas, tercero de aquí para allá. Y tercera foto. En los años 80 y comienzos de los años 90, en el cual aquí el volumen de pacientes tenemos más de 25.000 a 27.000 admisiones de trauma al año. Multipliquen el número de pacientes al mes. Divídanlo por número de pacientes. Nosotros operábamos alrededor de 35 pacientes de laparotomía sola, laparotomías al día. Entonces, el volumen era exagerado. En esa época, al día. 30 laparotomías, éramos 4 equipos de cirugías simultáneas. ¿Cuál es la situación? Era que en esa época, a los años 80 y 90, usted mira en la literatura, un paciente con una herida toracoabdominal que había que hacerle, una laparotomía. Ya hay una indicación absoluta, ya tiene una herida en área toracoabdominal, es decir, en esta zona. Una herida en esa zona, anterior o posterior. ¿Qué quiere decir eso? Inmediatamente laparotomía. Entonces, con un volumen de 27.000 pacientes admitidos al año por trauma, nosotros no podíamos dar el gusto de hacer, otra laparotomía en blanco, otra laparotomía no terapéutica, porque era demasiado costo y de utilizar un recurso que era vital para un paciente que sí lo estaba necesitando. Entonces los profesores, Jaime Restrepo Cuartas, el doctor Vélez Rojas, el doctor Mario Botero, Viviana Arcila, el doctor Humberto Alexizabal, hombre, diseñemos algo más práctico, hagamos la exploración. Entonces encontraron varias cosas simples. Los puñales en Medellín son así. O uno que otro. Rectos. No. Para los que no están viendo la imagen. Así. Recto.
El chupa chupa es un punzón. Es un destornillador. Entonces, ¿qué pasa? Que las trayectorias de las armas blancas eran rectas. No era que, y con todo el respeto de los profesores del doctor García y Carlos Ordóñez, y, bueno, en fin, que ellos, pero ¿cómo que los de Medellín hacen una exploración de Italia para poner todo el diafragma? No, nosotros no te vamos a tocar todo el diafragma porque es imposible tocar el diafragma. Entonces, en Bogotá, los dedos más largos del mundo son los cirujanos de Medellín. Y es equivocado, porque lo que estábamos haciendo era evaluar que más del 90% de heridas por arma cortopunzante estaban al alcance del dedo. Entraba y el tocaba. ¿Por qué? Porque la herida era recta. Porque la herida no entraba aquí y lesionaba el diafragma acá. ¿Listo? Eso fue. Y por eso fue, creo yo, que la dificultad que tuvo García cuando repitieron el estudio en Cali, pues sí, vamos a ver si lo que dijeron allá en Medellín era verdad o no. Era que sí se seleccionaban las heridas que habían que ser exploradas. Primero, un paciente delgado. El paciente delgado ya se tenía ya un chulito para posible candidato para la exploración digital. Dos, que el paciente estuviera estable. Inestable no se hacía eso, iba para cirugía. Tres, el paciente que tuviese múltiples heridas. Aquí en el abdomen, en el tórax, que eso era muy frecuente. Tampoco lo explorábamos. Ya iba pasando. Cuatro, el paciente en que la herida estuviese realmente que le permitiera la exploración digital hasta la cavidad pleural. Porque hay unas heridas que uno en la pared abdominal, aumentamos la pared, esta es la piel, esta es ya la pleura, aquí está la costilla. Hay heridas que son grandes afuera y llegan acá y aquí se vuelven puntiformes. Entonces uno entraba y exploraba, inspeccionaba la herida y decía, no, este paciente va para nuestra tracoscopia. ¿Por qué? Porque no podía explorarlo, porque no sabía si podía entrar ahí o no. Porque no había que necesidad de entrar a abrir eso. Nosotros no abríamos la incisión para mirar, sí, entra a explorar. No, tenemos que estar seguros que la exploración digital permitiese la palpación sin aumentar y hacer incisiones en los intercostales. Cuatro, cuando estuvieran fracturadas las costillas. A veces pasa que si pasa el puñal y corta la costilla, uno dice, era una exploración riesgosa para el examinador porque puede romper el guante y puede tener una herida del examinador, un riesgo de contra un biológico. Esos tampoco se exploraban. Y obviamente cuando eran por lesnas, por el famoso chupa-chupa, los tornilladores, el punzón, pues tampoco lo utilizaban. Eso era una herida en la cual era no explorable y por eso nosotros no hacerlo. Las heridas muy posteriores, en la paravertebrales, tampoco, porque era irse a través de la masa muscular torácica, al lado de la columna, que no permitía con claridad el explorador. Era muy difícil. Fundamentalmente en eso. Bueno, y obviamente, ya mencioné que el paciente delgado, el paciente muy obeso, era muy difícil. Muchas veces uno entraba el dedo y el dedo quedaba en la grasa y no llegaba uno a localizar nada. Y los otros eran los pacientes que no permitían el dolor, la agitación, el paciente muy intoxicado, muy agresivo. Esos tampoco iba a coger entre cuatro para explorar de la herida. No. Entonces lo que hacíamos era la exploración, nos llevábamos a toracoscopio. ¿Por qué toracoscopio? Porque generalmente nosotros a estos pacientes les pedíamos una placa de tórax. La placa de tórax se veía que había compromiso pleural que era muy frecuentemente, más del 70% inclusive, tenía compromiso pleural. Pues aprovechemos esa llave pleural y le hacemos una toracoscopia y verificamos con el lente de 30, miramos atrás si hay lesiones de diafragma. No es tan fácil, hay que hacerlo muchas veces para poder explorar, porque a veces en el deceso con la toracoscopia no es fácil, hay que hacer con mucho cuidado, ir explorando poco a poco para poder hacer el diagnóstico. Cuando el paciente no tenía compromiso de la cavidad pleural y el paciente
no tenía un compromiso dolor abdominal y pensábamos que podía tener el día toracoabdominal, es decir, una herida de diafragma, lo sometíamos a una laparoscopia. O, y muchas veces, no lo hacíamos laparoscopia, sino laparotomía. ¿Por qué? Por solamente avanzar en el número de pacientes atendidos. La laparoscopia uno se gasta por lo menos 2 horas, mientras que lo monta, le hace extra. Y por la laparotomía uno gastaba menos de 45 minutos. Eso se hace cuando usted tiene un volumen grande de pacientes. O sea, aquí nos llegan 50 pacientes en 5 minutos y todos tienen vida de colon, ¿a todos los vamos a curar? No, a todos, o la gran mayoría, vamos a hacer colostomías. ¿Por qué? Porque es el concepto de cirugía de guerra, que es la atención que se debe optimizar para que se pueda atender lo mejor posible al mayor número de pacientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que hacemos las laparotomías para poder hacer, por ejemplo, mucho más rápido, más cómodo, bueno, más cómodo no, pero más rápido para poder atender mayor número de pacientes. Entonces, la exploración digital sí funciona dependiendo de la selección de los pacientes. Y no es que uno tiene que mirar todo el diafragma, sino mirar todo el área de compromiso de la lesión. Si el puñal entró acá, esta área debemos tocar. ¿Qué pasa? Que muchas veces veíamos que cuando uno estaba comenzando a hacer la exploración, terminaba tocando la pleura, y entonces uno decía, uy, yo como que siento aquí el diafragma. Entonces comenzaba a disecar la pleura, tiene idea de diafragma, porque bueno, papá, cirugía, y cuando uno encontraba no tenía nada. Era que disecó con la pleura periodontal, entonces le daba la sensación al explorador que era la vía de diafragma. Por eso era muy importante que todo el mundo aprendiera a la exploración de la herida de diafragma. Por eso, siempre cuando ustedes entran en cirugía y tienen una herida de diafragma, yo les hago el ejercicio, cierren los ojos, exploren la herida y dígame cuando usted toque el abdomen. Yo tengo el abdomen abierto, usted toca mente de herida por herida, la abdominal, y cuando usted toque el diafragma me dice. Y me ha pasado que me dice, lo estoy tocando, y yo no está tocando nada, hermano, porque lo estoy viendo aquí el diafragma del hueso, no está tocando nada. Me ha pasado. ¿Qué quiere decir? Que es una buena técnica de aprendizaje que entre y evalúe el diafragma. Ese es un procedimiento que nació a raíz del gran volumen de pacientes y que tuvo su éxito. Inclusive Archive of Surgery, en la nota editorial y otros 2 artículos posteriores a Morales, al trabajo de Morales que fue en Archive of Surgery, salió que había un autor de un cirujano de tórax y de trauma y mencionaba que era una opción interesante, que el cual cuando pasara las ondas tórax aprovechara las ondas, las patas de las ondas tórax y explorar el diafragma también. Es una opción. A veces lo que hacemos es que pasamos las ondas tórax, pasamos el aspirador y aspiramos y le quitamos unos motoras para mover al paciente, ¿cierto? Entonces, eso ayuda también. Esa es otra alternativa, que no es poner las ondas tórax y vámonos y aquí no nos pasó nada. No. Uno puede ser mucho más dinámico y adelantarse a los problemas del paciente, tomar una placa de inmediato, con una placa ahí, ojalá en un quirófano híbrido, que uno tome una placa y pueda ver, o tenga una ecografía y diga, no, ahí tiene un coágulo grande allá atrás, entonces, ¿para qué hay que diagnosticarlo en 2 días y no lo podemos hacer de una vez? Pasar un aspirador y le soluciona el problema. Eso es muy dinámico, pero eso depende de la institución donde usted esté, de toda la infraestructura que usted tenga para el manejo de pacientes. Entonces, con la disminución bueno, en esa época teníamos más o menos 150.000 muertes por habitantes por año, sí, claro, por trauma. Eso era un número muy grande. Así la revista Time apareció que la capital del crimen en el mundo era Medellín. Sí fue, en el año 93 fue catalogada como la ciudad más de mayor criminalidad, mayor número de homicidios por 100.000 habitantes en el mundo entero. Ya después, ya otras ciudades ya lo pasaron. Y actualmente, precisamente ayer a la noche revisé los datos del DANE y ya la muerte de los homicidios estamos ya al puesto 7 y puesto 9 por accidentes de tránsito. No era como antiguamente, que era siempre el primero y el segundo puesto, era homicidios, agresión y accidentes de tránsito. Bien. Entonces, sí les queda claro cómo llegamos a la situación, por qué el trabajo, porque siempre para nosotros, ya los que hemos pasado ya varios años,
es de valor la exploración digital. Nos evita un procedimiento quirúrgico. Si yo veo dentro del diafragma y tiene una herida en área tropaluminal y yo toco y veo que no tiene ninguna herida de diafragma, no tengo que solicitarle ninguna tomografía ni hacerle nada por una sonda y para casa después cuando se enfoque. Se evita gastos, se evita costos, etc. Pero cuando yo no lo pueda aclarar, yo no pueda detectarlo, o sobre todo cuando no sea el candidato para hacer exploración, no se debe hacer. Y ya se somete a otro algoritmo en el estudio del manejo. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Doctor David, ¿alguna? Listo. Listo. Continuando pues con los métodos diagnósticos, ya se adelantó un poquito el doctor Moreno en cuanto a hablar de la laparoscopia, que también es un método que tiene una especificidad y sensibilidad muy buenas, especificidad del 100%, sensibilidad del 87%, tiene un mejor desempeño diagnóstico y en algunas circunstancias terapéutico, con las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, disminución de la estancia hospitalaria, disminución del dolor, mortalidad, morbilidad. Las complicaciones son un poquito frecuentes, del 16%, pero son leves, principalmente el dolor posoperatorio y las infecciones de sitio operatorio superficiales. Y especialmente indicada la laparoscopia en pacientes estables sin signos de irritación peritoneal y disponibilidad del recurso siempre que se tenga. Este es, por ejemplo, un artículo que encontramos, un caso que mencionaban de una herida por arma cortopunzante en la región toracoabdominal. Vemos aquí la elevación del hemidiafragma derecho, aquí un pequeño defecto en la tomografía señalada aquí con la flecha, y en la laparoscopia vemos pues la herida diafragmática con herniación del epiplano, corrigido por la laparoscopia. La toracoscopia en algunas circunstancias puede ser útil, tiene también una sensibilidad y especificidad buena, de 100 y 90% respectivamente, especialmente en pacientes por heridas por arma de fuego sin signos abdominales. Cuando hay sospecha de lesión diafragmática, o bueno, cuando se confirma la lesión diafragmática, debe complementarse el estudio del paciente, especialmente con la exploración abdominal. Entonces, por lo general, estos pacientes se llevan a la laparoscopia, y la prevalencia de lesiones abdominales encontradas que puedan requerir intervención puede llegar hasta el 88%. La mayoría de las veces nos sirve para descartar la lesión diafragmática, pero también el procedimiento para la evacuación del tórax en caso de hemotórax, evaluación del saco pericárdico, recordando pues los límites anatómicos de la área precordial, aunque actualmente hablamos más de cardiac box, que es algo más global, el área precordial. Sí, señor. Y una experiencia, una anécdota que me pasó el año pasado aquí con un presidente de Barcelona. Un paciente con una herida en la abdominal nacido, ya con 35 de del trauma, exploramos una herida, por la laparoscopia, encontramos coagulados, ordenamos y una herida de diafragma. Y el paciente no tiene ningún tipo de signo de trauma intraabdominal. Cuando la tomografía se realizó, pues también se hizo. Entonces, la tomografía nos sirvió para ya la calidad regular y curar por el mismo laparoscopio la herida de diafragma. Muchas veces no se puede controlar todo, sino lo que yo he hecho en la vida es ampliar un poquito más las decisiones y directamente no logran la posición de 4 centímetros curar la herida de diafragma. El español se daba cerrado, dejaba los cabellos, como es contra la medicina ortodoxa, que usted ya tiene dos cosas que dicen que tiene lesión abdominal, tiene la posición de la enfermedad, de más de 35 y una tomografía. Por tanto, ¿qué necesita hacer la laparoscopia? La laparoscopia tiene indicaciones. La laparoscopia en este caso específico se puede hacer la cultura también. De hecho, el logo y como todo eso que voy a enseñar a los humanos de allá de España. Para que bueno, contra lo pero sí funciona muy bien. Y lo otro es que si no ya hablamos de la preparación, es preparar el plano, los planos, también hay que discutir. Es decir, el doctor Mejía, creo que candidato como uno
Perfecto, me parece muy bien. La admiro y respeto mucho a Carlos. Recordar. Sí, claro. Es más suficiente. Entonces, la laparoscopia tiene un espacio pequeño de tratamiento para el diafragma que pueda identificar. Listo, muchas gracias. Recordar que la mayoría de las lesiones en tórax solamente requieren toracostomía, la mayoría solamente se solucionan con el paso en tubo a tórax, pero siempre la bibliografía nos menciona que se prefiere el abordaje abdominal sobre el torácico en caso tal de que tengamos una alta sospecha de una herida de diafragma. Eso podría ser muy difícil. Primero, ¿por qué? Primero, por la familiaridad que tenga el cirujano con la técnica. Si usted se familiariza bien con el tórax, usted lo podría hacer, o sea, el tórax y abdomen usted lo podría hacer por cualquiera de las dos sin ningún problema. Segundo, si el paciente ya se observó solo, como el paciente del doctor Moreno, usted no tiene que entrar al abdomen a hacer nada, porque el paciente ya está observado, o sea, usted entre a mirar qué es lo que está pasando en el tórax. Sin embargo, yo sí prefiero en la forma aguda entrar por abdomen porque puedo revisar también. Hacer una pleuroscopia. Yo me puedo meter y lavar el tórax por el abdomen a través del defecto que tiene una hernia diafragmática. Y lo otro que no está muy descrito es a usted quién le garantiza que el paciente no tenga una herida de colon y tiene una herida de diafragma al lado izquierdo. Es obligatorio y mandatorio que usted revise ese ángulo esplénico del colon o que revise las asas intestinales si usted tiene una lesión torácica, una lesión diafragmática. Listo, profe. Bueno. Y Lo que pasa es que yo uso neutro. Entonces yo me puedo meter por el tórax al abdomen. ¿Sí me entiendes? Y puedo revisar eso. Porque igual, esa parte del colon es una parte que está fija. O sea, el ángulo esplénico está fijo. Entonces, si tiene una herida del ángulo, tiene que estar ahí. Entonces, vos la vas a ver fácil. Pero obviamente es más fácil usted meterse por la paroscopia que por la laparoscopia. Aprovecho es la cavidad perineural, pero la cavidad perineural es una contaminación macro, micro o una contaminación literales. Hizo con alguna frecuencia que hace la laparotomía de la herida con una herida conectada a la cavidad perineural, una sonda tórax, los 4 días, que será que un enzima, ¿por qué? En semanas. No dejaron antibiótico que no. Cuando uno tiene una herida de diafragma, la herida de una víscera hueca, la calidad, o que no haga macroscópicamente, no importa. El paciente debe ser estudiada, el diafragma y hacer una tracoscopia y revisar. Me ha pasado, no tiene mayor cosa, no va a dar tracoscopia y encuentra 3 arroces, una piedra y un pedazo de zanahoria. Y esa es la causa del tiempo. Entonces, por favor, nunca tomar un lavado a través del diafragma, porque es una conducta demasiado laxa, poco responsable, porque no está viendo cómo está quedando la carga. sí, señor. Los pacientes no les da bien. Siempre es, aunque no tenga macroscópicamente contaminación, en una laparoscopia hace la corrección de las lesiones, se va a la cavidad pleural y hace el lavado todo más bien. Es pequeño. Sí, entonces no, pero es que usted no alcanza a evaluar todos los recesos como si hace una toracoscopia formal. Pero si usted tiene una herida de estómago, se dice, no, es que mira que yo le metí la Yankauer por ahí y no salió nada. Sí, ese paciente, el riesgo que tiene, y sí hay literatura de eso, y muy amplia, de la probabilidad que ese paciente haga un empiema. Entonces, si tiene una lesión de víscera hueca y aparte tiene lesión de diafragma, la recomendación sí sería
Porque es el servicio de todos es meter al diafragma. Después de aspirar todo el material intestinal, mételo al tórax por el hueco del diafragma. O sea, ese paciente sí habría que hacer una. Bueno, y recordando que previamente y bueno, y actualmente la laparotomía está indicada como la primera opción en caso de inestabilidad hemodinámica, pues era hacer toracoscopias o laparoscopias en ese contexto, siempre pues pasando un tubo a tórax inicialmente al paciente que vaya a la laparotomía, que tenga un trauma toracoabdominal, ser un tratamiento selectivo porque hasta el 30% de las circunstancias se pueden realizar laparotomías innecesarias con las complicaciones secundarias a una laparotomía, aumento de la morbilidad, evisceración, hernias, que pueden llegar hasta el 80%. En cuanto a ciertos escenarios, recordar pues que si hay signos claros de lesión diafragmática, por ejemplo de epiplocele o lesión toracoabdominal con evidencia de lesión de víscera hueca o víscera sólida, como salida de alimento por la herida traumática o material intestinal, sangrado por orificios naturales, irritación peritoneal o herida por arma de fuego con trayectoria torácica abdominal, pues en esa circunstancia el paciente requiere laparotomía y corrección. Si no las tiene, se puede llevar a una laparoscopia que actualmente se considera el gold estándar para las heridas especialmente que no son detectadas por tomografía. Y cuando ya lleva más de 24 horas de observación o de evolución, si no tiene síntomas abdominales, como el caso que el doctor Moreno nos acaba de mencionar, se puede elegir la toracoscopia, la laparoscopia y suturar el diafragma. Andrea lo mencionaba, hay otro escenario en el cual los pacientes consultan de manera tardía, aquellos que tienen una historia previa de trauma y presentan dolor torácico, insuficiencia, obstrucción intestinal, sepsis, sospecha de estrangulación de alguna víscera a nivel torácico. El estudio inicial sería la radiografía de tórax, pero en el paciente estable que hayan dudas, recomienda la literatura que se realizan estudios varitados para documentarlo. En el trauma cerrado, estos son traumas asociados a cinemática de alta energía, hay un aumento súbito de la presión intraabdominal con estallido del músculo diafragma y herniación posteriormente. La TAC de tórax tiene una sensibilidad similar al trauma penetrante, sensibilidad del 71 al 100% y especificidad hasta del 75 al 100%, y sigue siendo la laparoscopia como el gore estándar, especialmente en la herida que no es detectada por tomografía. Entonces, si tenemos un paciente que nos llega con una herida toracoabdominal, independiente del sitio del trauma, tenemos que identificar la estabilidad hemodinámica del paciente. En este contexto, si el paciente está inestable, tenemos una herida toracoabdominal, le podemos pasar primero el tubo a tórax para determinar si la causa de la inestabilidad es en relación al tórax, si tiene pues criterios de un hemotórax masivo, que ya los conocemos, ese paciente va a toracotomía, o si el paciente tiene hemorragia por lesión en el diafragma o shock inexplicado continuo a pesar de la corrección en la región torácica, se lleva a la laparotomía. Si se lleva a la toracostomía, el paciente tiene signos de taponamiento, fase indicativa de fuente torácica, pues se va a toracotomía. Si no, mirar si tiene signos peritoneales o fase indicativa de fuente abdominal como la causa del choque y se va para la laparotomía. En el paciente estable, en el asintomático, la probabilidad de realizar una tomografía con los cortes que ya hemos mencionado, con los cortes pequeños de 0.3, 0.4 centímetros, si es en el lado izquierdo o en el lado derecho, recordando pues que el hígado nos da cierta protección hacia las estructuras intraabdominales en esta región, y dependiendo si es negativo se lleva a observación o si es positivo pues si requiere alguna intervención adicional. Este es un algoritmo que adaptamos. ¿Cómo? Sí. Regreso. Recuerden, el lado derecho, la parte anterior. Ese paciente si tiene factores de riesgo para una hernia diafragmática. Hasta un 30%. Porque entonces dicen, no, es que está en el lado derecho, entonces no que está el hígado que nos vigila, no, el hígado que nos cuida. No, señores, si es anterior, la probabilidad de que haga una hernia diafragmática es muy alta. El 30% no es una cifra para nada despreciable. Entonces, lo obliga a usted como cirujano, si encuentra una lesión anterior del diafragma derecho, lo tiene que... Listo. El siguiente algoritmo es como una adaptación que realizamos como de la guía que nosotros aquí en Medellín utilizamos frecuentemente para la toma de decisiones en trauma, que es el famoso libro de lápiz quebrado, en el cual pues como ya sabemos se habla de la exploración digital, pero tenemos al paciente con trauma penetrante, herida por arma de fuego, que tiene
signos torácicos de lesión, neumotórax, pero signos abdominales negativos, se lleva toracostomía de observación en la mayoría de las circunstancias. Sí. Es completamente diferente a arma cortopunzante, sí, porque requiere una exploración adicional. Tiene que saber la trayectoria del proyectil de arma de fuego. Si usted no sabe la trayectoria, tiene que llevar a cirugía. Así es asintomático. ¿Listo? Si hay sospecha de la trayectoria transmediastinal, el paciente requiere pues descartar lesiones asociadas. En el paciente con inestabilidad de visceración o evidentemente sospecha o evidencia de lesión de víscera, se lleva una toracostomía y la laparotomía exploratoria. Si el trauma es penetrante, tiene radiografía de tórax que no es confirmatoria, entonces el paciente se puede llevar una exploración digital que si no es concluyente ya se determina la necesidad o la posibilidad de hacer una laparoscopia o toracoscopia, que si es negativa pues se aborda con una herida penetrante a tórax. Si es positiva, hay que determinar y tratar la lesión diafragmática con toracostomía, laparotomía o laparoscopia. La toracoscopia puede ser útil especialmente en lesiones de la parte posterior del diafragma o si se requiere descartar trauma cardíaco asociado para tenerlo en cuenta. Era como un algoritmo grande que quería traer en cuanto a la escuela antioqueña. Y en cuanto al tratamiento, que el doctor Alejandro también nos estaba preguntando, depende si es agudo o crónico, pero de igual manera el abordaje puede ser similar, ya sea por laparoscopia o laparotomía. En la mayoría de las veces se prefiere la laparotomía en el abordaje crónico, en el agudo laparoscopia. No, ¿Por qué no la laparotomía? Yo han dicho, la pregunta es, en una hernia diafragmática crónica, usted no le llevó usted hasta el segundo nivel de tema de la cara, tiene sabio, no tienen recibido. Realmente sería por tórax. Pero ¿cuál es la razón? La razón no la tengo clara. ¿Cuál es la razón? Este es de... No, usted no puede estar profesor. Pero usualmente cuando son crónicas, pues hay un atrapamiento pulmonar y hay que liberar el pulmón. La razón es el síndrome adherencial. Por eso en crónica el abordaje generalmente es mixto. Listo, el abordaje generalmente es mixto por el síndrome adherencial que tiene que liberar. Si usted tiene habilidad en hacerlo por toracoscopia, lo podría hacer por toracoscopia. O sea, todo se puede hacer por la toracoscopia. ¿Sí? Pero si no tiene el entrenamiento, no tiene los equipos suficientes o algo, lo ideal es hacer toracotomía. ¿Listo? O sea, siempre se hace un abordaje híbrido, por decirlo así, como mixto. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias por la recomendación. La idea es reducir la hernia, debridar el tejido desvitalizado, evacuar la sangre de contaminación, liberar las adherencias en el contexto crónico, y la recomendación es la sutura con sutura no absorbible. La cosa es que el crónico no le llega a usted a los 6 meses, el crónico le llega a los 15 años. Le llega a los 20 años cuando ya tiene hasta el recto metido aquí en el tórax, entonces a usted le toca soltar todo eso, y usted con la laparotomía, lo que empieza es a jalar, y le rompe. ¿Listo? Listo. Y en caso de efectos muy grandes, pues ya se utilizan mallas o tejido autólogo, que es lo que recomiendan. Hay unas mallas específicas de polipropileno. No, las mallas de diafragma es algo muy difícil. Actualmente les va mal. Y las que en mayoría se usan son las de PTFE, aunque pues hacen menos adherencias. Generalmente. Sí, nosotros no. Igual, por ejemplo, también las venas diafragmales, incluso la CEIDES o las AGES, pues las guías de las AGES dice que los desenlaces con las mallas son muy malos. Lo que uno podría hacer sería como una liberación de lateral
pues para intentar reducirlo. Si no se puede, algunas veces, visto que lo hacen, aunque no lo he visto descrito en la literatura, es ponerle un parche de fascia lata a la malla para que las asas no se peguen. Pero no, estamos de acuerdo en los conceptos que uno de la energía parte es que ya hemos visto todas las publicaciones, la de una malla y a los 8 meses no era el toque, no era a través del estómago la malla. Eso ha tenido muchas dificultades, es un problema que no se ha podido solucionar. Han planteado la necesidad de las mallas biológicas, pero no han hecho un estudio concluyente sobre eso y es dificultad. En las diafragmáticas traumáticas, realmente los defectos no son tan graves. Cuando uno mira, entra por el tórax y ve todos los contenidos, a veces uno puede mirar todo y no necesariamente el abdomen, uno mismo la sutura y de la porque los defectos no son tan grandes que no permite hacer cierre. Si no se permite, si no lo das, los defectos grandes, algunas técnicas de disección para poder descubrir pleura y poner la malla cubierta por pleura y por abdomen también poner un parche de tiflón para tapar la malla para que no vaya a. Y lo otro es que pues, uno puede poner la malla de cuerpo de la herida de la fragma y ponerla de hueco, poner una malla que va a tener que sellar la calidad del gas. No le va a sellar la manera Ahí, esa es una variante, realmente se va a poner ahí por una malla separada. La parte que está recubierta va para el abdomen, la otra parte va para el pulmón. ¿Listo? O sea, esa sería la idea. Eso va formando un neoperitoneo que finalmente va a terminar sellando el orificio. Cuando usted tiene que reforzar, porque muchas veces ese diafragma se vuelve como la hernia diafragmática es crónica, ese músculo se hipotrofia, o sea, se adelgaza. Entonces, cuando usted pasa puntos, lo que pasa es que se empieza a desgarrar. Y no hay técnicas de separación. Por lo menos, no es que voy a hacer una técnica de separación para poder hacer alargamiento del diafragma, muchas veces no le da uno, entonces toca echar mano de una malla. En ese caso sí sería o una malla separadora o hacer lo que está diciendo el profe, es colocarle un parche de tiflón al defecto de malla por la cara abdominal. Esa es la reconstrucción. Porque la malla PTF aquí no la tenemos. Que sería supuestamente el ideal, pero no la tenemos. La fascia lata. Aquí la yo creo que no puede sí, pero no, yo no las he vuelto a ver si las están comercializando. Esas mallas con mucha genera colisiones en la malla. Problema. Yo no solamente las mallas de uno entra a haciendo otros tramos y hay colisiones al lado. Y la fascia lata no tenemos investigaciones ahí al caso. Incluso Juan Pablo ha colocado en hernia hiatal y cuando le ha tocado hacer reintervenciones no ha encontrado la fascia lata. Entonces no sabemos qué pasó con esa fascia lata. O sea, y no hay investigaciones con fascia lata pues realmente. Cruz creo que tiene unos casos ahí que sería interesante. Reconstrucción de pared. Sí, pero por eso, pero no sabemos cómo se comporta la fascia lata, pues no he revisado ni he buscado. Lo que es que me la pone la malla y luego encima. Sí, y se le fija con prolene. Así mismo hace una reconstrucción de pared, ya con un defecto en la malla que expuesta, no tiene forma de colocarle un teño separado, coloque piflón. De hecho, de eso se basa el argentino, donde dice que él coloca mallas de polipropileno sin técnica de separación, pegadas a las asas intestinales, pero es pura carreta. Lo que hace es que forra eso de piflón, entonces esa es la separación. Claro, ese es el tejido separado. Él dice que no se le fistulizan, pues no sé, y que lleva más de 5.000 casos. No sé. Pues no mucha gente le cree. No, yo siempre, pues a mí me da como susto colocar una malla de polipropileno expuesta ahí a las asas intestinales.
Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, pues teníamos 2 casos, pero cuestiones de tiempo quedamos cortos. Muchas gracias. Por ejemplo, si nos llega un área toracoabdominal, los rayos X no tiene hemonínea. Pero es que la cosa es, las heridas diafragmáticas no matan a los pacientes. O sea, hay que corregirles sí, y hacer la pragmática, pero usted no necesita correr con ese paciente. Entonces, usted para que un manto de marihuana va a ir a darle chuzo allá, no, o sea, ese paciente no se va a reevaluar. Estabilícelo, póngale líquido, apenas le pase la traba, pues va y lo evalúa y le hace lo que le tenga que hacer. Esas heridas no matan los pacientes. O sea, si se está muriendo es por otra cosa, pero no por la herida diafragmática. Pero digamos en ese caso, el abdominal, ¿Super consumido de flaco o super consumido de...? Ah, ya, listo. rayos X normales. Está consumido el isocero, que no muestra lesión abdominal. Lo van a observar para que se les pase la traba. Y asintomático, ustedes ahí para solo la herida diafragma le harían la Yo sí. y si hubiera hemorragia, ahí estaría oculto. Sí, yo sí, porque es que a usted no le garantiza que no tiene herida diafragmática. También hay que mirar la zona. Si esto era abdominal, tendría indicaciones de la parte. Yo personalmente, para recuperarle, toracoabdominales son muy claros. La masa le ayuda al paciente a que el puñal se consuma en su trayectoria y no diafragma de lo otro lo diafragma pálpale de unas fibras del diafragma, pero no está. Entonces, en mi concepto, con el movimiento que va a hacer, puede más. En este caso, el paciente sigue siendo una sorpresa de lesión. Es que no me diga que el diagnóstico. Pero igual como sabemos que no es 100% sensible, entonces, pues nosotros te das comunicación, no puedes hablar. Sí, claro, pero se necesitan que la ayuda del cerebro para que haga los pasos finos, tengan un corte de y porque uno los puede controlar. Los pequeños se le va a hacer el foco. Y discutir. Llega la humanidad, usted y yo, él tiene que comenzar a decir, si quiere, mira, ya, yo veo algo que no le puedo dedicar ante eso. Listo, muchas gracias a todos.